detalle. Recuerde que además de estar por su canal 13, también puede sintonizarnos a través del 101.5 FM de Radio Nacional. También a través de todas nuestras redes sociales que usted ya conoce, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, que usted ya está viendo en la parte inferior de nuestra pantalla. En cada una de ellas usted encontrará la información relevante de este martes 21 de septiembre, así como la señal en vivo para que no se pierda detalle en caso de que deba alejarse de su televisor o de su radio. Con muchísima información como siempre, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. José María Figueres designa al exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, como candidato a diputado del Partido Liberación Nacional en el primer lugar por San José. Los recortes en educación previstos para el próximo año afectarán los servicios básicos que reciben los estudiantes de menores ingresos. Justin Trudeau logra una victoria a medias en las elecciones parlamentarias de Canadá. Alajuelense anunció 2 contrataciones de peso, Celso Borges y Gabriel Torres. Ambos dejarán sus equipos en el extranjero para unirse al plantel manudo. 12 en punto de este mediodía y vamos con la información. Es que precisamente la municipalidad de Heredia sacó a licitación lo que es el diseño final y construcción del puente sobre el río Pirru, un sector en donde transitan un promedio de 46,000 vehículos diariamente. Con esta obra se pretende ampliar el puente antiguo de 2 a 4 carriles, lo cual demandará una inversión de 1.500 millones de colones. La Municipalidad de Heredia ya sacó a licitación el diseño final y la construcción del puente sobre el río Pirru, con el cual se pretende ampliar de 2 a 4 carriles la estructura existente. La obra demandará un costo de 1.500 millones de colones y un tiempo de ejecución de 13 meses. Con este proyecto se buscará mejorar el flujo vehicular en este sector que representa un cuello de botella para los heredianos. Bueno, este puente Pirru es un sueño de los heredianos. Es un puente que ya cumplió su vida útil. 2 carriles en Heredia ahora es inaudito. La Municipalidad de Heredia está asumiendo la construcción del puente a 4 carriles con acera accesible para los 2 lados. El MOP nos ayuda con la expropiación y más o menos cerca de 1.500 millones es la inversión de un puente que hace Heredia y se lo dona al MOP. Es un puente en ruta nacional. Esta parte realmente es histórica, que una municipalidad haga un puente y se lo done al gobierno. Pero es un puente que es para toda la comunidad herediana. Ahí favorece a la gente que va para Sarapiquí, que va para San Pablo, que va para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy orgulloso de la gestión del personal técnico nuestro, del apoyo con la gente del MOB también, ha sido muy importante, lo hemos coordinado muy bien y ya va a ser una obra que ya está en SICOP, para el SICOP transparente todo, para que no haya ninguna duda. La intención de la municipalidad herediana es construir la obra y luego donarla al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ya que dicha ruta es de competencia administrativa del MOP, razón por la cual fue necesario gestionar y aprobar un convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Heredia, el Consejo Nacional de Vialidad y el MOP. Se estima que por esta ruta transitan en promedio 46,000 vehículos diarios. Las empresas interesadas en presentar ofertas podrán ver el pliego de condiciones en el sistema de compras públicas SICOP. Y vamos con información en vivo porque, como lo veíamos en titulares, el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, será candidato a diputado por primer lugar en San José, en el Partido Liberación Nacional. Pese a que se especulaba desde ayer, el anuncio lo hizo esta mañana el candidato de la presidencia de esa agrupación, José María Figueres. Nuestra compañera, la periodista Julieta Cambronero, nos informa en vivo desde el Balcón Verde en La Sabana. Muy buenas tardes, Julieta, adelante. Hola, buenas tardes, Melissa. Gracias. Así es, como usted lo indica, ayer se especulaba y hoy el candidato de Liberación Nacional, José María Figueres Olsen, confirmó que Rodrigo Arias será candidato a diputado por el Partido Liberación Nacional por el primer lugar por San José. Según José María Figueres, el candidato liberacionista, ante la crisis económica que vive nuestro país, causada en parte por la pandemia, la crisis sanitaria y por supuesto el alto nivel de desempleo, se requieren personas que tengan la experiencia en función pública, como la ha tenido
el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana José María Figueres Olsen en la presentación de Rodrigo Arias como candidato a diputado por la provincia de San José. Nos convoca a que llevemos a las mejores mujeres y los mejores hombres con una extraordinaria trayectoria para que salgamos de esta emergencia y nos acerquemos al bien vivir. 3 cosas, amigas y amigos, valoro en la experiencia de Rodrigo que quiero compartir con ustedes. La primera, el valor de la experiencia. La segunda, la capacidad para construir acuerdos. Y la tercera, la consolidación de la unión en Liberación Nacional. Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia, ocupó ese cargo durante los 2 periodos de la administración de su hermano, el expresidente Óscar Arias Sánchez, entre 1986 y 1990, parte de los datos que vemos en pantalla, y también en su segundo periodo, entre el 2006 y el 2010. También Rodrigo Arias Sánchez quiso ser el candidato de Consenso de Liberación Nacional. En el 2012 no lo consiguió. Su lugar lo ocupó en ese entonces Johnny Araya, actual alcalde de San José. Según Rodrigo Arias, cumple con los requisitos para ser diputado de la Asamblea Legislativa. Además, asegura que ese récord de haber sido ministro de la Presidencia por 8 años en 2 periodos presidenciales, pues pocos lo podrán igualar, y eso le ayudará a realizar su labor en la Asamblea Legislativa. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana también. Sí acepto y lo hago consciente de lo que significa eso. Si hay alguien que está consciente de lo que significa eso, soy yo. La vida me ha dado en la función pública la oportunidad de haber estado en 2 periodos diferentes de la historia costarricense como ministro de la Presidencia. Son 8 años que he estado ahí. Tengan seguridad que ese reto, o que ese récord que tengo de 8 años en el Ministerio de la Presidencia, nadie lo va a romper, porque es muy difícil. Y en esos 8 años, si ustedes me dicen, resuma esos 8 años, el resumen es muy sencillo. Ha sido construir grandes acuerdos. Según José María Figueres, el candidato de Liberación Nacional para las próximas elecciones, a partir de la convención de este partido en julio, no hay divisiones dentro del partido, es decir, no hay tendencias aristas o figueristas. Y bueno, parte fue de lo que explicó el candidato sobre el tema, y también Rodrigo Arias se refirió a esto. Veamos lo que dijeron ambos relacionado al tema de las tendencias dentro de Liberación Nacional. En Liberación Nacional, todos los ismos se acabaron el pasado 6 de junio. De ahí en adelante somos un solo Liberación Nacional, potente, vigoroso, con las mejores ideas, con la capacidad de sacar al país adelante y con los mejores hombres y las mejores mujeres para poderlo hacer. En cada momento que tengamos que enfrentarnos con retos en el país, los resolveremos como Liberación Nacional, pensando primero en Costa Rica. Yo no veo grandes diferencias en su pregunta. Yo creo que todos coincidimos, y hablo, digamos, por el arismo, en que lo que queremos es buscar en Costa Rica un Estado más eficiente. No es que queramos hacer desaparecer el Estado costarricense, en absoluto. Buscamos un Estado acorde a los tiempos, un Estado mucho más eficiente. Pero aparte de eso, creemos todos que la economía y el motor de la economía tiene que ser la producción. No podemos repartir lo que no tenemos, hay que crecer. Según el Estatuto del Partido Liberación Nacional, el candidato de esta agrupación puede designar
a dedo, podría decirse, la persona que encabezaría la papeleta de diputados por el primer lugar de San José. En este caso, como lo repetimos, será el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias. La ratificación de esta candidatura y las otras que se elijan en las diferentes papeletas de aspirantes a diputados y diputadas del Partido de Liberación Nacional se ratificarán este sábado en la asamblea que tendrá dicha agrupación. El jueves de esta semana se estaría dando a conocer por parte de Figueres, de José María Figueres Olsen, el candidato de Liberación Nacional, la fórmula presidencial que llevará este candidato con miras a las elecciones de febrero del próximo año. Se especula que podría ser, lo acompañarían la actual presidenta del Congreso, Silvia Hernández, y también la exdiputada Alicia Fournier, expresidenta ejecutiva precisamente del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Por supuesto, estaremos al tanto de toda esta información. Melissa, vuelvo con usted hasta el estudio principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Julieta Cambronero, y por supuesto estaremos pendientes de lo que sería esta designación de los candidatos a la vicepresidencia del Partido Liberación Nacional. Gracias, Julieta, buenas tardes. Y continuamos con temas de transportes, y es que el ministro de Transporte, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que las obras de ampliación de la Ruta 32 estarán listas hasta el segundo semestre del 2024. Los mayores atrasos obedecen a la ejecución de las expropiaciones pendientes, que tomarán un año más. Adicionalmente, se negocia en lo que sería el préstamo de 100 millones de dólares para las obras adicionales. La Comisión Especial de la Provincia de Limón recibió este lunes por la tarde al ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, quien brindó explicaciones sobre el nivel de avance de las obras de la ampliación de la Ruta 32, así como las estimaciones y obstáculos pendientes. A este momento, la Ruta 32 tiene un avance del 47%. Méndez Mata aseguró que las obras de ampliación a 4 carriles de esta carretera deberán de concluirse en el segundo semestre del 2024, ya que a la empresa china Check, encargada de la ejecución del proyecto, se le ha ampliado el plazo de entrega de la obra en más de 3 ocasiones. Es muy posible que las estimaciones, o sea, la producción de la empresa Check, sean mucho mayores ahora en esta etapa de la construcción de la obra. Hay que trabajar, como he dicho yo, en las expropiaciones. Estamos considerando un plazo razonable de un año para que tengamos la totalidad de las expropiaciones. Hay espacios suficientes para que eso no sea obstáculo para que avance la producción de parte de Check, no es obstáculo. Estamos resolviendo uno de los aspectos de ruta crítica, son los puentes nuevos, y estamos bastante avanzados ya en este momento. La ampliación del contrato para la conclusión de las obras implicó una ampliación de obras complementarias del proyecto que no estaban contempladas en la primera negociación. Sin embargo, esto también implica que el Ministerio de Obras Públicas de Transporte tramite un préstamo por 100 millones de dólares con Exim Bank para financiar las obras adicionales. La negociación se puso en manos de la Cancillería. Se consideró que por las características de la relación y los inicios de la ejecución de estos contratos era preferible iniciarlo por ahí. ¿Continúa en este momento ese proceso en manos de la Cancillería? Ya la Cancillería cursó las comunicaciones correspondientes y estamos en espera de una comunicación de respuesta de parte de las autoridades. El ministro también reconoció que uno de los mayores problemas que ha tenido con la empresa Check durante estos años ha sido la conservación de la vía, de la cual los usuarios de la carretera se quejan constantemente por el deterioro. Una de las luchas con la empresa Check ha sido la conservación de la vía. Es decir, ha sido una constante lucha por parte de la administración. Y de la misma manera, todavía nos enfrenta a la empresa el hecho de que nosotros consideramos exactamente lo que usted está pidiendo, que hay tramos
en que se pueden poner con buena voluntad y con obras que no son tan complejas. Méndez Mata reconoció que la etapa de trabajos en la que se encuentra la empresa Check es menos costosa que la primera parte, pues se trata de la parte de pavimentación. Los trabajos de ampliación de los 107 kilómetros entre el cruce de Río Frío y Limón iniciaron en el 2017. Y 4 de los 12 funcionarios del CONAVI implicados en el caso judicial conocido como Cochinilla se acogieron a la pensión durante este año, según confirmó la Gerencia de Recursos Humanos de la institución. Los salarios que estos empleados recibían entre 1.700.000 colones y 3 millones de colones. 4 de los 12 funcionarios involucrados en el caso Cochinilla y que laboraban para el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, se acogieron a la pensión en el lapso de este año. Los exfuncionarios se pensionaron entre enero de este año y los primeros días de agosto. Se trata de Carlos Solís Murillo, gerente de Servicio Civil 1, quien devengaba un salario de 2.900.000 y su fecha de jubilación fue el 1 de enero. También Eliezer Rivera Campos, profesional de servicios, con un salario de 1.700.000, quien se jubiló el 19 de junio. Carmen Madrigal Rímola, profesional en jefe de servicios, con un salario de 2.200.000 y se jubiló el pasado 1 de agosto. Por último, Mario Rodríguez Vargas, quien fue el director ejecutivo, con un salario de 3.300.000, también se jubiló el 1 de agosto. Pese a que se consultó el monto de las pensiones, el CONAVI aseguró que no tenían el detalle debido a que no era competencia de ellos. El último en jubilarse fue el exdirector ejecutivo Mario Rodríguez, quien unos días después de los allanamientos renunció a su cargo y puso a disposición del ministro para ocupar algún otro puesto. Sin embargo, Rodríguez, luego de su renuncia, tomó un periodo de vacaciones y luego se acogió a su pensión. Los allanamientos por el caso judicial conocido como Cochinilla ocurrieron el pasado 14 de junio. Un mes después, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, tomó la decisión, amparado en una consulta legal, de suspender el salario de los funcionarios involucrados en el proceso. Esa suspensión rige desde el pasado 26 de junio hasta el próximo 26 de octubre. Y a las 12:16 le contamos cómo se encuentra el tránsito de nuestro país gracias a la señal de cámaras blcr.com. Ustedes pueden observar la ruta 1, el sector del Castella, con vista hacia San José. Hay bastante fluidez vehicular, tanto para quienes buscan ingresar como salir de Alajuela, así que evite la velocidad para no causar accidentes de tránsito. Ahora vemos la ruta 39, el sector de Atillo 8, que va para Pavas, La Uruca. Como es más habitual en esta zona, hay un poco más de aglomeración de vehículos. Recuerde que hoy no circulan las placas 3 y 4. Vemos en pantalla la ruta 215 en Curridabat, el sector del Registro Nacional con vista al oeste. Ahí también se observan un poco más de vehículos, creando una fila un poco grande a la hora de transitar por esta zona, así que si usted tiene que dirigirse hacia Curridabat, tome las medidas del caso, ya que lo va a demorar un poco más. Por último, nos trasladamos a la ruta 209 en Desamparados, el sector del cruce con vista al sur. Para el ingreso a este cantón hay un poco menos de vehículos de los habituales, así que usted podrá llegar a esta zona sin ningún problema. Recuerde, eso sí, que en cualquier momento podría estar lloviendo, ya que hay mucha nubosidad. Y a las 12:18 hacemos nuestra primera pausa comercial, pero le adelantamos que los estudiantes de menos ingresos serán los más afectados con los recortes a presupuesto de educación previstos para el año próximo. Los detalles al volver del corte. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Fue la peor llamada que he recibido en mi vida.
Los deseos de una familia grande y feliz con mi esposo se fueron en un instante. Pensamos en nuestros sueños, pero nunca en la muerte. Cotizar para la caja no era prioridad para nosotros. Sería diferente si él hubiera cotizado para una pensión, pero ahora lo haré por nosotras. En conmemoración de la Semana Internacional de la Persona Sorda, UNED presenta Laura y la Flor, dedicados a las personas con limitaciones auditivas, pero con grandes deseos de superación. Miércoles 22 de septiembre, 8:30 de la noche. Con repetición, sábado 25 de septiembre, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Ya lo decidí, mecánica automotriz es lo mío. El INA tiene programas de alta tecnología que te permitirán ingresar exitosamente al mundo del trabajo. Gracias a Lina, a mí se me abrió las puertas para trabajar en RITEVE. En el INA las mujeres somos tecnología e innovación. Para más información, www.ina.ac.cr. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:21 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este martes 21 de septiembre. La compra en 621 colones con 68 céntimos, mientras que la venta se ubica en 627 colones con 01 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y continuamos con las informaciones, y es que el recorte presupuestario de 249.000 millones de colones previsto para el 2022 en educación impactará servicios básicos que reciben estudiantes en condición de vulnerabilidad, como son alimentación, transporte y hasta el centro educativo y las becas universitarias. El recorte estimado de 294.000 millones de colones en el presupuesto del 2022 para educación planteado por el Ministerio de Hacienda afectará de forma directa a los programas de equidad. Con esto, unos 850.000 estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad verán reducidos los servicios de alimentación, uno de los elementos clave para mantenerlos ligados al proceso educativo. Otro de los servicios afectados será el de transporte, subsidios para personas con discapacidad y las becas, en especial las de postsecundaria. Hay recortes importantes en esas partidas que van que de aprobarse el presupuesto tal cual está en este momento presentado en la Asamblea Legislativa, pues sí tendrían afectación en esos rubros, principalmente comedores escolares, transporte estudiantil y también las becas de postsecundaria y mérito que antes estaban en FONAVE y ahora asumió el Ministerio de Educación Pública. Desde el 2018, la educación empezó a experimentar una reducción relevante en su presupuesto con una caída del 8%. Incluso estimaciones del Estado de la Educación proyectan una disminución de inversión del 6,36% del Producto Interno Bruto para el 2022 en educación, consecuencia de la crisis fiscal que vive el país. El efecto de esos recortes en el presupuesto afectaría a programas como comedores escolares, que ya dijimos fueron claves en la pandemia, ¿verdad? Y esto pues implicaría una afectación de más a toda la red, ¿verdad? Este mapa pues lo que nos muestra toda la red de comedores escolares, que pues son más de 4.500 comedores escolares, ¿verdad? Con la principal preocupación de que no solamente con los recortes que pues están planteados
para el 2022 se afectaría a los beneficiarios que ahora están, sino que no habría asignación para nuevas asignaciones de nuevos beneficios, y esto pues dejaría sin atender esa demanda insatisfecha que veíamos que se creció exponencialmente por más de un 59%. Un segundo efecto directo de este recorte es el impacto en el 33% de los comedores escolares que ofrecen más de un tiempo de comida, que equivale a 150,000 estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad, quienes en su mayoría no reciben alimento en sus casas. La reducción afectará además el sistema de transporte gratuito para alumnos que viven principalmente en zonas muy distantes de los centros educativos. Nuestros estudios han señalado que el tema del transporte estudiantil, especialmente en las zonas rurales, es fundamental para que un niño se mantenga en el sistema o salga. La afectación de darse los recortes en los programas de equidad afectaría a un 25% de los centros que reciben transporte estudiantil, que en el caso de las zonas rurales es particularmente preocupante porque estamos hablando de niños o jóvenes que en promedio tienen que caminar 25 kilómetros. Ante el panorama, el Ministerio ve como única alternativa continuar con el proceso del curso electivo 2022 hasta donde alcancen los recursos. ¿Por qué? Porque ya es población vulnerable y, por ejemplo, hacer una focalización, eliminar personas beneficiarias, por ejemplo, sería realmente impactante en términos de la permanencia de estas personas en el sistema. Entonces, no queda más opción que dar el servicio durante el año 2022 hasta que los recursos alcancen, que definitivamente no será en diciembre. Además, es importante recordar que el año 2022 es particularmente amplio en cuanto al calendario, porque durante el mes de enero todavía estamos con parte del curso del 2021 y además se extiende hasta finales de diciembre. El presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda busca cumplir con la regla fiscal que delimita el gasto de diversas entidades del gobierno. Se estima que el 61% del presupuesto del MEP corresponde a salarios, un 21% a traslados a universidades, un 15% a gastos operativos de los centros educativos y un 3% a otros rubros. Hacer un recorte de 294,000 millones en otras partidas, en realidad es imposible hacer un ajuste tan grande sin tocar los servicios esenciales del sistema. Pues nosotros sabemos que siempre que hay que hacer algún ajuste presupuestario, pues se vuelve a ver al MEP porque es el presupuesto más grande, pero es que también todo lo que atendemos son derechos básicos, ¿verdad? La educación y todos los servicios alrededor de ella, como la alimentación, el transporte estudiantil, la conectividad, en los centros educativos, las necesidades de infraestructura, donde también hay un recorte importante. Entonces, es allí donde se debe dar una discusión nacional. El 2022 será el tercer año consecutivo en que el Ministerio no podrá crear nuevas plazas de profesores, limitando el sistema educativo a ciclos recortados y la no ampliación de la educación. Y tras 8 meses de espera, unos 4,000 estudiantes universitarios recibieron los fondos de las becas del Ministerio de Educación que les permite continuar con sus estudios superiores. Este viernes, finalmente, unos 4,000 estudiantes de universidades públicas y privadas recibieron el desembolso correspondiente al beneficio de las becas postsecundaria, administrados a partir de este año por el Ministerio de Educación Pública ante el cierre del Fondo Nacional de Becas. Los desembolsos ya registraron 8 meses de retraso. Los pagos se efectuaron a los estudiantes que contaban con la prórroga aprobada. En el caso de universidades públicas, el proceso es semestral, mientras que los estudiantes de universidades privadas, los beneficios son cuatrimestralmente. A partir del próximo mes, los pagos se realizarán con normalidad durante lo que resta del año. Es importante indicar que también en caso de dudas o consultas respecto al servicio de becas de postsecundaria, la Dirección de Programas de Equidad del MEP puso a disposición el correo electrónico becaspostsekundaria@mep.go.cr, correo en el cual se recibirá y se atenderá cualquier duda sobre el pago realizado. A finales del mes de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto extraordinario de 1.297 millones de colones para poder realizar el pago de las becas a los estudiantes universitarios, quienes sumaban ya 8 meses sin recibir los desembolsos. Parte del retraso se debió, según el MEP, a que únicamente recibieron 500 millones de colones provenientes del Fondo de Asignaciones Familiares FODESAF, cuando lo que se proyectaban eran 2.800 millones de colones.
colones. Las becas postsecundarias son ayudas que reciben estudiantes de universidades públicas y privadas o centros de formación técnica, y el monto depende de la cantidad de materias matriculadas, que oscila entre los 51.000 colones y los 83.000 colones al mes. Y esta mañana la Caja Costarricense del Seguro Social dio a conocer que 8 de cada 10 personas que ingresan a una unidad de cuidados intensivos no estaban vacunados o no tenían su esquema completo. Por su parte, en el caso de los internados en salón, el 57% no estaba aún vacunado contra la COVID y el 13% poseía un esquema de vacunación incompleto, mientras que únicamente el 26% de los internados en salón ya había completado su esquema de vacunación, por lo que su organismo ya estaba con el máximo nivel de inmunidad. Según explicó la estadística Susana López, jefa de su área de análisis estadísticos, los datos demuestran que contar con el esquema de vacunación completo constituye un elemento efectivo que disminuye la necesidad de requerir el internamiento en una UCI. Del total de personas hospitalizadas con esquema de vacunación completo, 277 requirieron hospitalización y el 75% no requirió de una UCI al corte de esta información. En ese estudio de 200 personas internadas que tenían su esquema de vacunación incompleto, solo una dosis, el 50% requirió de una UCI y el otro 50% no. Aquí el llamado de las autoridades de la Caja a aplicarse su vacuna contra la COVID-19. Y las variantes de coronavirus Delta y Gamma son las que más circulan en nuestro país en este momento, según el más reciente informe de Inciensa. Los científicos insisten que mayor escudo contra estas nuevas cepas son el uso de mascarilla y el lavado de manos. El Inciensa y el Hospital Nacional de Niños detectaron que hasta el 27 de agosto de este año, en su informe de vigilancia genómica del SARS-CoV-2, de 116 genomas secuenciados, el 61% corresponde a la variante Delta. Para esa fecha se detectaron 71 casos Delta, 21 casos Gamma, 14 casos Mu, 4 casos Lambda, 4 casos Alfa. Es la que encontramos en primer lugar, ¿verdad? Gamma la encontramos en general, hablando como el país en general, ¿verdad? Delta es de lo que vemos en la submuestra que secuenciamos. Delta es lo que predomina, seguido de Gamma, y en tercer lugar tenemos Mu, ¿verdad? Solo en la provincia de San José, cuando hacemos ya la repartición de todas las variantes por provincia, únicamente en la provincia de San José es donde ese orden cambia un poquito y tenemos primero Delta, segundo Mu y tercero Gamma. Según el experto, los datos anteriores son reflejo del aumento semanal que siguen presentando los porcentajes de la variante Delta en el país. En lo que va de este año, en Inciensa se han detectado 175 genomas asociados a esta variante, distribuidos en todas las provincias del país. 63 casos en San José, 43 en Alajuela, 21 casos en Punta Arenas, 13 casos en Limón, 11 en Heredia, 11 en Guanacaste y 10 en Cartago. Más o menos confirmar la tendencia que ya veníamos viendo en informes anteriores, dentro de los cuales la variante Delta ha tomado mucha importancia, es la más representativa dentro de todas las muestras que ya estamos analizando, ¿verdad? Eso es sumamente importante, ha venido en aumento desde finales de junio, la detectamos a principios de junio, ¿verdad? Y ahí ha venido aumentando paulatinamente hasta estas últimas fechas que hemos analizado, donde ya representa un porcentaje significativo de las muestras que estamos secuenciando, ¿verdad? En cuanto a la mutación descrita originalmente en Colombia y recientemente clasificado por la Organización Mundial de la Salud como la variante de interés a la que se le asignó el nombre de Mu, en estos últimos estudios se detectaron 14 casos. Desde la primera detección en mayo pasado en Costa Rica a la fecha, se han documentado 61 casos de esta variante. Variantes de interés como esta variante Mu son variantes que también han representado, por así decirlo, un problema en regiones particulares, ¿verdad? Donde han presentado un aumento importante de casos, ¿verdad? No tienen un panorama global
o no son tan importantes, por así decirlo, en un contexto global como si son las variantes de preocupación, pero efectivamente en determinadas regiones se han visto que son importantes, presentan elevada cantidad de casos y saturan también los servicios de salud. Entonces hay que darles monitoreo precisamente por eso, ¿verdad? Porque no se pueden descuidar y pueden eventualmente generar brotes o generar un aumento de casos dentro de los países donde las podemos detectar. El próximo informe se dará a conocer en los próximos días, no obstante, el experto señala que la tendencia se mantendrá en cuanto a la prevalencia de Delta y Gamma. Y la pandemia ha paralizado la mayoría de servicios de salud. No obstante, los embarazos continúan y los partos siguen atendiéndose. En estas circunstancias, las autoridades de salud se esfuerzan para hacer de las maternidades lugares agradables, tanto para las madres como los recién nacidos. No obstante, la COVID-19 se ha limitado el acompañamiento y ha aumentado los partos prematuros y cesáreas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren 810 mujeres en el mundo por causas prevenibles vinculadas al embarazo y el parto. Sin embargo, la doctora Iliana Sofeifa, coordinadora de la Comisión Institucional de Maternidades de la Caja, asegura que la atención obstétrica y neonatal en Costa Rica ha evolucionado positivamente en los últimos años. No obstante, la pandemia ha dado un paso atrás en muchos espacios ganados en esta materia, como por ejemplo el acompañamiento 24 horas a la hora del parto. Y lo primero que nos dicen es hay que mantener distancias y encima pasamos casi un año antes de tener vacunas, entonces tuvimos que echar para atrás algo que había sido un derecho, un logro de las mujeres y tuvimos que decirles lo siento mucho, es que ahora ya no puede estar tan acompañada como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque los hospitales tampoco estuvieron diseñados como para que cada mujer tuviera una habitación privada donde yo podría tener acompañante todo el tiempo. Esto no ocurre en nuestros hospitales. ¿Por qué? Porque no se concibieron en esta idea y además porque si nosotros vemos el diagnóstico más frecuente de egresos en la institución y en casi todas las instituciones hospitalarias del mundo son los partos. Sofeifa explica que a pesar de la pandemia no se ha observado una disminución de los nacimientos y por esta razón el trabajo en estas áreas no se ha detenido a pesar de la saturación hospitalaria que ha creado la infección por la COVID-19. Lo que hemos visto durante el año es que es un comportamiento más o menos parecido, que esto también es importante de ver cuáles son esos procesos de atención en salud que no han parado aún por la pandemia. Digamos que la institución ha hecho un gran esfuerzo para coger recursos y derivarlos a la atención de COVID. Pero hay algunas entidades médicas que no podemos detener, como por ejemplo la atención de emergencias, la atención de los niños y la otra importantísima es la atención de partos. O sea, las mujeres siguen embarazándose, las mujeres siguen pariendo. Entonces, esta función, este trabajo de la institución no se ha detenido. En cuanto a la atención de madres con coronavirus, se mantiene la atención humanizada, eso sí, con las precauciones del caso. Por ejemplo, según registros de los hospitales nacionales, el San Juan de Dios atendió 163 partos de mujeres positivas por SARS-CoV-2 entre abril del 2020 y agosto del 2021. El Calderón Guardia, 214 partos con mujeres COVID de marzo del 2020 a julio del 2021 y el Hospital México de mayo del 2020 a mayo del 2021 registraba un total de 149 atenciones. Sin embargo, Sofeifa sí recalcó que la enfermedad ha causado que hayan aumentado las cesáreas y los partos prematuros. Hemos tenido un aumento en el número de cesáreas. ¿Por qué? Porque eran mujeres que se nos enferman de una enfermedad que no conocíamos, que estamos conociendo, y entonces también en el mundo ha habido un aumento del número de cesáreas secundario a mujeres con COVID. Uno, porque la madre estaba muy mal y tuvimos que adelantar inclusive el parto, o dos, porque necesitábamos quitar el embarazo para poder manejar a la madre. Entonces, hay aumento de prematuros y ha habido aumento en el número de cesáreas secundario al COVID. Según datos del área de estadísticas en salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el 2020 la institución atendió 54.225 nacimientos. Y hacemos una pausa, pero le contamos que los liberales de Justin Trudeau lograron una victoria a medias en las elecciones parlamentarias de Canadá. Hasta ahora hacemos una pausa para volver con estas y otras informaciones internacionales.
Trabajar en la extracción de aceites esenciales para nosotras es un sueño hecho realidad. El equipo especializado y la capacitación constante son fundamentales para que nuestros productos sean los mejores. Y sabemos que ofrecemos productos de muy buena calidad. Mi nombre es Marianevi Mora de Alme Verde y estamos muy orgullosas de nuestro trabajo. Encuentre la lista de productores en www.inder.go.cr y en el Facebook Mercado Rural CR. Apoyemos a los productores rurales. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien, tomo mi tratamiento completo, voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. Tupac Amarullosa es un flautista y saxofonista de mucho talento. Además, es autor de un repertorio de jazz muy fino. No se lo pierda junto a su grupo Los Calle Ancha en Jazz Beat. Este 26 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Raxa 1311 es la línea telefónica de Raxa que me ahorra tiempo haciendo trámites estatales. Llame ya al 1311. Raxa, hagamos el futuro juntos. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Y a las 12:41 nos trasladamos al ámbito internacional. Es que los liberales de Justin Trudeau obtuvieron una victoria en las elecciones parlamentarias de Canadá, un triunfo a medias para el primer ministro en funciones que no logró recuperar la mayoría. Un triunfo a medias para Justin Trudeau en Canadá. Los liberales obtuvieron una victoria en las elecciones legislativas del lunes, pero quedaron por debajo del umbral de los 170 escaños necesarios para recuperar la mayoría en el Parlamento. El primer ministro prometió en su discurso de victoria que trabajará para que su país viva un futuro mejor tras la pandemia de coronavirus. El momento al que nos enfrentamos exige un cambio realmente importante y ustedes le han dado a este Parlamento y a este gobierno una dirección clara. El jefe de gobierno convocó a mediados de agosto estas elecciones anticipadas para intentar recuperar la mayoría que había perdido 2 años antes. Pero tras un inicio bastante favorable y unas encuestas alentadoras, Trudeau se encontró con una campaña especialmente complicada. En el terreno, tuvo que enfrentarse a multitudes de manifestantes furiosos por las medidas sanitarias frente a la pandemia. Pero otros votantes destacaron la forma como Trudeau manejó la crisis de salud y se felicitaron porque el país tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, puso en funciones el lunes a nuevos ministros para relanzar el gobierno en un intento de retomar en la carrera hacia las elecciones legislativas de noviembre y salvar su coalición de peronistas de centro izquierda. Recibimos al señor presidente de la Nación. Reestructura de gabinete en Argentina. El presidente Alberto Fernández tomó juramento el lunes a sus nuevos ministros para relanzar su gobierno de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Juan Mansur, hasta ahora gobernador de la provincia de Tucumán, asumió como jefe de gabinete en reemplazo de Santiago Cafiero, un hombre de confianza del mandatario, pero cuestionado públicamente por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Cafiero terminó siendo nombrado canciller en sustitución de Felipe Solá. Fueron nombrados además nuevos ministros de Agricultura, Seguridad, Educación y de Ciencia y Tecnología. Pongan toda la fuerza. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. El resultado adverso obtenido por el gobierno en las primarias legislativas del 12 de septiembre desató una crisis sin precedentes en el interior del oficialismo, que consiguió solo 31% de los votos a nivel nacional.
La pandemia profundizó la recesión que Argentina arrastraba desde 2018. El país sudamericano enfrenta además una inflación que alcanzó entre enero y agosto 32,3%, por arriba del 29% previsto por el presupuesto para todo el año. De repetirse el resultado electoral, el gobierno se enfrenta a la posibilidad de perder la mayoría en el Senado y se alejaría la posibilidad de conseguirla en la Cámara de Diputados, cuando aún restan 2 años del mandato de Fernández. Y hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros que venimos con la información deportiva. Los niños y niñas son creativos y exploradores. Evite intoxicaciones, no deje medicamentos ni químicos a su alcance. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. ¿Quién iba a pensar que en octubre del 2019 íbamos a tener nuestro último paseo como familia? Ahora estos momentos que vivimos los atesoro profundamente. Alex murió a los 33 años. Gracias a que cotizó para la caja, mis hijos y yo quedamos protegidos y hemos salido adelante. Cotizar al IBM hace la diferencia. Raxa Crear Empresa me permite inscribir una nueva empresa de manera fácil y oficial. Inicie su propio sueño ya, con Raxa Crear Empresa. Raxa, hagamos el futuro juntos. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien, tomo mi tratamiento completo, voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con los deportes. Hasta hace una semana el nombre de Celso Borges estaba en la carpeta de fichajes, pero de Saprissa. Ahora Agustín Lleida se le adelantó ya a los morados y fichó para el Alajuelense a pocas horas del cierre del mercado de fichajes del Campeonato Nacional. Los manudos anunciaron la llegada del volante y del delantero panameño Gabriel Torres, quien llega procedente del Pumas de México. Como ya se ha hecho costumbre, Agustín Lleida se dejó los fichajes bomba del Campeonato Nacional. Así como lo hizo meses atrás con Leonel Moreira, Brian Ruiz, Johan Venegas y Marcel Hernández, ahora el gerente deportivo Manudo da un golpe sobre la mesa con las contrataciones de Celso Borges y el panameño Gabriel Torres. En el caso del volante, quien se desvinculó del Deportivo La Coruña de la tercera división de España, todo pareció que regresaría al club que lo vio nacer, el Saprissa, pero Lleida se adelantó y se hizo con los servicios de uno de los capitanes de la selección nacional. Borges llega por un periodo de 2 años y deberá luchar por un puesto con Bernal Alfaro, quien se adueñó de la titularidad desde la llegada de Luis Marín al banquillo. El jugador de 33 años debutó en el 2006 con el Deportivo Saprissa. En el 2009 inició su etapa de legionario con el Fredrikstad de Noruega. Luego militó en el AIK de Suecia, equipo en el que se convirtió en un ídolo y con el cual llegó a disputar la Liga de Campeones de Europa. En el 2015 dio el salto al Deportivo de La Coruña de la Primera División de España y ahí estuvo hasta el 2018, cuando se enroló a las filas del Göztepe de Turquía. Hace un año regresó a La Coruña para militar en la tercera categoría. Celso Borges, que viene a sumarnos mucho, no solo dentro de cancha, sino también fuera de ella. Es muy importante para todo nuestro proyecto porque va a ser guía fundamental para los jugadores que vienen abajo. Es un jugador de experiencia con mucha trayectoria
que no tenemos que hablar mucho de él, ya todo el mundo en Costa Rica sabe lo que nos puede aportar y estamos muy contentos de su incorporación. Viene por este torneo y un año y medio más, entonces estará con nosotros hasta mayo de 2023. Además del fichaje de Borges, Alajuelense también anunció la llegada de Gabriel Torres, delantero panameño de 32 años. El atacante fue fichado por Pumas de México en enero de este año, pero su bajo rendimiento permitió que este lunes se desvinculara del equipo azteca. Torres llega a la liga en busca de subir su rendimiento y volver a ser tomado en cuenta en la selección de Panamá, combinado con el que debutó en el 2005 con apenas 16 años, lo que lo convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta canalera en toda la historia. Con la selección de su país ha jugado 84 partidos y ha anotado en 18 ocasiones. Gabriel Torres tiene una amplia trayectoria fuera de su país. En el 2008, con apenas 19 años, inició su etapa de legionario en la Equidad de Colombia. Luego jugó en el América de Cali y el Atlético Huila de ese país. También militó en el Zamora FC de Venezuela, en el Colorado Rapids de la MLS, el Lausana Sport de Suiza, el Huachipato y la Universidad de Chile, en el Independiente del Valle en Ecuador y en el Pumas de México. La llegada de Borges, pero sobre todo el fichaje de Torres, no es solo pensando en el título nacional, sino también en los torneos de CONCACAF. El goleador manudo, Marcel Hernández, tiene impedimento de salida del país, por lo que Luis Marín no puede tomarlo en cuenta para juegos en el extranjero. Ahí cobra relevancia la llegada de Torres, quien refuerza el ataque erizo tanto para los juegos en Costa Rica como fuera de ella. Precisamente Alajuelense debutará esta noche en la Liga CONCACAF. Su rival será Guastatoya de Guatemala. Los manudos no juegan por un torneo oficial en ese país desde 2007, cuando por la CONCACAF vencieron al Municipal 1-0. Alajuelense arrancará esta noche en el Doroteo Flores, antes llamado Estadio Mateo Flores de Guatemala, la defensa de su título en la Liga CONCACAF. Los manudos reconocieron la cancha del vetusto Estadio Chapín este lunes. Los erizos y su rival Guastatoya llegan en condiciones similares en medio de una racha de resultados que no han sido los más positivos. Somos los campeones defensores y eso pues también cuenta para nosotros, querer intentar llegar nuevamente a una final y ganarla, pero bueno, aquí el paso a paso. Ahora tenemos esta etapa aquí, que es un partido que sabemos que no va a ser nada fácil, pero que, como repito, tenemos la obligación de salir a buscar el partido, buscar un buen resultado para poder cerrar la próxima semana en nuestro estadio. Por su parte, el estratega Luis Marín resalta que las bajas de Marcel Hernández por impedimento de salida y Johan Venegas por lesión no serán detonante para que el equipo pueda hallar un plan de trabajo para suplir el faltante goleador que tendrá esta noche. Tenemos esas dos bajas y que son bajas importantes para nosotros en la parte de la ofensiva, pero bueno, ya hemos ideado un plan dentro de los que podría entrar Dorian o otras alternativas que tenemos, ¿verdad? Hemos trabajado con él y hemos trabajado con otra alternativa que estamos valorando para poder suplir, digamos, esas ausencias que tenemos nosotros en esa parte para este partido. En cuanto al rival, sí, es un rival que lo hemos estudiado principalmente en los dos últimos partidos, ya que el técnico nuevo tiene 2 partidos de estar con ellos. Entonces, para conocer un poco la idea, sabemos que está también en un periodo de transición. Alajuelense se medirá por primera vez en Liga CONCACAF a un equipo guatemalteco. En torneos anteriores como Liga de Campeones, UNCAF, Grandes de Centroamérica y Fraternidad Centroamericana, los manudos jugaron ante Comunicaciones, Municipal, Aurora y Juventud Retalteca, con saldo de 44 choques, 25 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Saprissa ganó solo 2 puntos de los últimos 9 que disputó. Los morados aún no prenden en luces de alarma, aunque sí saben que ante Pérez Celedón llegan con la necesidad de una imperiosa victoria. Saprissa llegó a 4 duelos sin ganar. Los morados no llaman crisis el mal momento, pero sí se enfocan en lo que no han logrado volver a la victoria, incluidas goleadas ante Sporting 4-0 y haber caído ante uno de los coleros, San Carlos. Si las cosas salen, hay buena lectura; si las cosas no salen, no hay buena lectura. Insisto que Saprissa hizo un buen juego, o sea, no se alcanzó, el rival también nos sometió en las últimas jugadas, aprovecharon lo que dimos nosotros ahí en algunas situaciones muy puntuales y no tuvimos, como te digo, porque esto es de capacidad, el fútbol es de capacidad y no tuvimos la capacidad de meter el 4º gol y de sostener el 3 que teníamos ahí, el 3-1 cuando finalizó el primer tiempo. Entonces, me voy con la sensación de que el equipo
Está con volumen de juego, está con intensidad, está con deseo, está con ganas. El técnico es autocrítico. 2 puntos de 9 no son alentadores para el equipo, aunque también menciona que ha habido mejoría. Muy diferente el partido que vimos contra Sporting, que la verdad que yo decía, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué partido estamos dando el día de hoy? La noche de hoy, ¿verdad? Pero sinceramente estos últimos 3 partidos que nosotros hemos jugado nos ha faltado un poquito. La posibilidad todavía de sumar puntos y seguir en la lucha, estamos ahí. Yo creo que más allá de cualquier cosa tenemos que entender de que no ha sido fácil para nosotros estas salidas complicadas contra rivales complicados, ¿verdad? La redundancia, y nosotros tenemos que afrontar lo que viene, pero yo el equipo sí lo siento que haciendo esos pequeños ajustes, tal vez con un poco de más comunicación dentro de la cancha, en algunos lapsos podemos estar mejor. Saprissa volverá a la acción el próximo domingo cuando reciba la visita del colero Pérez Celedón a las 5 de la tarde en Tibás. La selección mayor de fútbol femenino regresará a la carga esta noche cuando se mida a Panamá. Las nacionales hacen mea culpa y esperan lavarse la cara ante las canaleras. El fin de semana dejó un gran sinsabor. Las series de festejo del centenario de la Federación de Fútbol con los compromisos de las selecciones femeninas no fueron nada alentadores ni a nivel mayor ante Panamá ni a nivel sub-20 con España. Las dirigidas por Amelia Valverde enfrentarán esta noche de nuevo a las canaleras, cerrando este periodo de celebraciones que trajeron una estela de dudas en torno a la tricolor. Un equipo con muchísima intensidad, obviamente queremos ganar este partido, queremos mejorar, la intensidad va a ser lo principal y la conexión de pases que podamos tener y la efectividad en el último cuarto, que es lo que tenemos que mejorar. Creo que analizamos que Panamá es un equipo bastante fuerte, juega mucho a los contragolpes, tiene jugadores de mucha velocidad, tiene unas jugadoras por dentro con muy buen pie, tanto como lo es Marta como las demás. Entonces bueno, yo creo que eso son cosas fundamentales que tenemos que tener muy claras a la hora de las transiciones y los contragolpes que ellas hacen. Costa Rica cayó el viernes anterior con las mismas adversarias, 1-2. Las nacionales se preparan para la eliminatoria que arrancará en el mes de noviembre. Con esto llegamos al final de los deportes. Melissa, se tiene más información. Muchas gracias, Andrea, y le invito a ver Animales en Libertad, y es que hoy nuestra invitada de la serpiente cascabel en Animales en Libertad. Este reptil se encuentra desde Canadá hasta Argentina y puede ver o vivir en llanuras y desiertos y hábitats de montaña. Las serpientes de cascabel, a diferencia de las cobras y de las serpientes de coral, pueden plegar hacia atrás sus colmillos cuando no los están usando, porque estos están sujetos al cráneo. Reciben su nombre del distintivo cascabel en la punta de su cola. El ruido que emite una serpiente de esta clase se puede escuchar a 18 metros de distancia. Cuando vibra, produce un zumbido o traqueteo. La mayoría de las serpientes de cascabel son de color marrón claro o gris, pero hay algunas especies que pueden tener colores brillantes como el rosa o el rojo. El veneno de este reptil es muy tóxico, capaz de matar a un caballo si la mordedura se produce en una mala zona. Las más venenosas es la víbora de cascabel diamante. Este animal tiene en promedio una vida de casi 20 años y en edad adulta tiene un largo promedio de 1 a 2,4 metros. Por lo general habitan en áreas como desiertos, bosques, montañas y zonas secas, aunque algunas, como la diamante del este, prefieren ambientes más húmedos. Este reptil es de sangre fría, por lo tanto, hibernan en los meses de invierno. Gusta alimentarse de lagartijas y pequeños roedores, mientras que sus predadores naturales son las serpientes reales, las águilas y los halcones. En Estados Unidos, miles de personas son mordidas por serpientes cada año, aunque las serpientes de cascabel son pasivas.
Morderán solo si se les provoca o se asustan. Y la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. A continuación, Costa Rica Noticias Regional. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega le da la más cordial bienvenida a este resumen del mes de septiembre. Premiaron la excelencia de 25 estudiantes en Pérez Celedón. Esta es una información de